Un saludo a todos ingenieros, continuando con el capítulo de sismología técnica, vamos a ver ahora el tema de separación de mezclas heterogéneas. Bien, para ello vamos a comenzar con este equipo que se llama decantador sedimentador. Bien, decantador sedimentador, así se llama. Ya, este equipo consiste en separar una mezcla de líquido con sólido. Básicamente es un líquido que tiene partículas ahí que están, bueno, no disueltas, porque si fueran disueltas sería una mezcla homogénea, sino que tiene partículas, digámoslo así, en forma de suspensión. Bien, ok, la idea es poder separar estas partículas sólidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, acá te traigo una imagen que nos explica mejor cómo es que funciona un decantador sedimentador. Mira, lo primero que pasa es de que si tú te das cuenta, acá hay un canal, es una tubería, bien, que tiene un cierto diámetro, ¿verdad? Vamos a decir acá, esto de aquí tiene un cierto diámetro. Vamos a colocarlo de la siguiente manera, un diámetro pequeño, bien, pero vemos que ahora, al ingresar a la cámara, el diámetro se incrementa. Vamos a ponerle una D mayúscula, bien. El diámetro del canal de entrada es más pequeño que el diámetro de la cámara, bien. ¿Y eso qué ocasiona, jóvenes? Eso ocasiona que el caudal también cambie. El caudal lo que va a suceder es que va a comenzar a aumentar, bueno, el caudal en sí disminuye, ¿no? Recuerden que el diámetro y el caudal van en relación inversa, ¿bien? Por lo tanto, jóvenes, si el diámetro cambia, el caudal cambia y por lo tanto también la velocidad cambia. Bien, es decir, acá las partículas sólidas que ingresaban por aquí, tenían una velocidad mayor que cuando las partículas están dentro de la cámara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Recuerda que la velocidad tiene que ver con la energía cinética. Al tú tener un diámetro pequeño, la energía cinética es alta. Bien, hay mayor energía cinética. Colocamos acá, tiene mayor energía cinética que cuando el diámetro es pequeño. En pocas palabras, jóvenes, aquí la energía cinética es alta y acá la energía cinética es baja. Y al momento de que la energía cinética baja, la velocidad disminuye y por lo tanto, jóvenes, las partículas, por acción de la gravedad, aquí también va a jugar en cuenta la gravedad, bien, por acción de la gravedad, estas partículas, como ahora tienen velocidad baja, las partículas van a comenzar a caer, tal y como tú puedes observar acá, mira, te das cuenta que te están indicando que las partículas comienzan a caer. Y de esa manera, vamos a colocarlo con el mismo color, rojo, y de esa manera las partículas comienzan a caer hacia el fondo de la cámara. Muy bien. Entonces, jóvenes, básicamente acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Debido a que hay una diferencia o hay un cambio en el tamaño del diámetro, eso hace que el caudal disminuya. Y como el caudal disminuye, disminuye la energía cinética. Y como la energía cinética disminuye, disminuye la velocidad. Esa disminución de la velocidad sumado a la acción de la gravedad permite que las partículas caigan hacia el fondo del recipiente, tal y como ustedes pueden ver ahí. Esas partículas justamente se llaman los sedimentos, ¿ya? Entonces vamos a colocar eso a continuación. Bien, vamos a colocarlo un poquito más grande esto. Ya está. Debido a que el canal cambia de diámetro, es decir, pasa de un diámetro menor hacia un diámetro mayor. Bien, debido a que el canal cambia de diámetro, esto hace que el caudal disminuya. Por lo tanto, la energía cinética, un ratito, ya, energía cinética disminuya y por lo tanto también disminuye la velocidad, ¿no? Y la velocidad. Bien. Además, con la acción de la gravedad, se logra que las partículas sólidas, obviamente,
caigan hacia el fondo del recipiente. Hacia el fondo del recipiente. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí las palabras claves en sí son las siguientes. Esta parte de acá que dice la energía cinética disminuye, bien, y además por acción de la gravedad, pues las partículas van a comenzar a caer, ¿ok? Las partículas van a comenzar a caer, bien. Recuerden, eso es lo importante en un decantador sedimentador, bien. Y claro, la parte líquida que ya no tiene sólidos o que tiene menor cantidad de sólidos, porque en realidad en un decantador sedimentador el líquido que sale de manera tangencial, ese líquido todavía tiene un poquito de sólidos, ¿bien? Ok, acá tenemos otra imagen para un decantador sedimentador. Básicamente acá lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, hay como esto de acá, estas paredes, ¿bien? Estas paredes. ¿Qué es lo que hacen esas paredes? Justamente cuando el líquido que tiene sólido, ahí está, líquido con sedimentos, cuando el líquido ingresa a este decantador sedimentador, va a chocar contra una pared y al momento de chocar contra la pared va a comenzar a perder energía, o sea, pierde velocidad. Y al momento de que pierde velocidad, viene la acción de la gravedad y las partículas sólidas comienzan a caer. Ahí está. Luego, el líquido pasa por el otro lado, ahí está, choca contra la siguiente pared. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Ahí está, muy bien. Entonces, como les había comentado, una vez que el líquido chocó contra esta pared, bien, ahora el líquido pasa a la siguiente parte y nuevamente choca contra la siguiente pared y luego sigue avanzando el líquido y choca contra la siguiente pared y así de esa manera los sedimentos comienzan a caer. Porque recuerden que al momento de que choca contra la pared, al momento de que el líquido choca contra una pared, eso hace que pierda energía, el líquido va a perder energía y por lo tanto va a reducir la velocidad, viene la acción de la gravedad y los sedimentos van a comenzar a caer, van a comenzar a depositarse en el fondo del recipiente. De la misma manera vemos que el líquido avanza, choca contra la pared, sigue avanzando, choca contra la siguiente pared y eso permite que los sedimentos comiencen a caer. ¿Bien? Ok, jóvenes. Entonces ya saben, en este tipo de equipos, el decantador sedimentador, básicamente lo que hay que tener en cuenta es de que ocurre un cambio en el canal, ocurre un cambio en el diámetro del canal, eso hace que se reduzca el caudal, se reduce la velocidad y luego por acción de la gravedad las partículas sólidas comienzan a caer y depositarse en el fondo del recipiente. ¿Bien? Ok. El siguiente equipo también es un sedimentador, solamente que este de acá se llama sedimentador espesador. Bien, vamos a colocar acá sedimentador espesador. Ya, así se llama, sedimentador espesador. Ok, jóvenes, en este equipo tú vas a tener acá una mezcla líquida, ¿correcto? Una mezcla líquida con una fase pastosa, se le llama así, ¿ok? Con una fase pastosa, más algo pastoso. ¿Correcto? La fase pastosa, la parte pastosa, va a salir por la parte de abajo. ¿Ya? La fase pastosa sale por la parte de abajo. Mientras que la fase líquida sale por el lado superior. Muy bien. Esto que ves acá es un agitador. Esto de aquí se llama agitador. Te comento que la agitación que vamos a utilizar acá es una agitación lenta, ¿ya? Vamos a decir acá que la agitación es lenta. Bien, ¿por qué la agitación tiene que ser lenta? Porque de esa manera logramos que la fase pastosa poco a poco se vaya depositando en el fondo del recipiente y de esa manera puede ser removido, ¿ok? Acá se ve de una mejor manera. Ahí está, miren. Esto de acá justamente, jóvenes, es un espesador. Si ustedes se dan cuenta, acá hay vamos a agrandarlo esto un poco más. Ahí está. Te das cuenta que aquí el agua es media turbia, ¿ok? Esto, por ejemplo, es muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Mira, si te das cuenta, el agua es turbia, ¿bien? Y resulta que acá el agua está mezclado con algo que se llama lodos, que ya lo vamos a ver también en su momento cuando veamos justamente el tema de tratamiento de aguas, ¿bien? Y nosotros lo que queremos hacer es separar el agua de los lodos. Para eso, no sé si lo logras observar, pero acá hay una especie de, como una especie de paleta, ¿bien? Que justamente es el agitador. Esto que está acá, no sé si lo llegas a ver,
esto que está acá. Esto que está acá es el agitador. Ese agitador comienza a moverse lentamente, lentamente. Muy bien. Y eso permite que se forme la fase pastosa. Recuerda que la fase pastosa es lo que sale por abajo, que en este caso vendrían a ser lodos. Bien, los lodos. Tal vez acá se logre ver mejor. Ahí está, mira, esto de aquí viene a ser el agitador. Ese agitador se mueve lentamente, lentamente, y eso permite que la fase pastosa se deposite en la parte inferior, mientras que el líquido, que se le conoce como líquido clarificado, que lo vamos a colocar por acá, este líquido que sale por aquí, se le llama líquido clarificado. ¿Por qué se llama líquido clarificado? Porque ya no tiene esa parte pastosa, esos lodos, ¿ya? Esto de acá, recuerden que la fase pastosa sale por abajo, ¿bien? Entonces decimos lo siguiente. Un sedimentador espesador, vamos a colocarlo por acá, un sedimentador espesador separa una mezcla pastosa, ¿ya? Separa una mezcla pastosa, ¿bien? Vamos a agrandar esto de acá. Y también podemos decir incluso que sirve para formar una sustancia pastosa, ¿no? Porque recuerden que la sustancia pastosa sale por la parte de abajo. Bien, también podemos decir eso, ¿no? Sirve para formar una sustancia pastosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Facilito. Siempre que tú escuches pastosa, de frente, sedimentador, espesador. Ya sea para separar una mezcla pastosa o ya sea para formar algo pastoso. ¿Ok? Cualquiera de las dos maneras. ¿Ya? Y recuerden que en este sedimentador, espesador, se utiliza agitación lenta. ¿Ya? Agitación lenta. ¿Bien? Ok. Los siguientes equipos que vamos a ver se llaman los filtros. ¿Bien? Colocamos acá los filtros. Como tú puedes observar, existen varios tipos de filtros y vamos a nombrar cada uno de ellos. A ver, primero, vamos a explicar qué cosa es la filtración, ¿ok? Vamos a entonces colocar acá qué cosa es la filtración. Muy bien. Ok, la filtración, jóvenes, consiste en separar, vamos a colocar así, ya, vamos a ponerlo así, ¿ya? Separación de partículas sólidas, ¿bien? Ahora, ¿de dónde separamos estas partículas sólidas? Puede ser de un líquido o puede ser de un gas, ¿ya? Separación de partículas sólidas de un líquido o gas, usando un material, ¿ya? O que se le conoce como un material filtrante, usando un material filtrante, ¿bien? Este material filtrante puede ser una tela, puede ser material de relleno, ¿bien? También puede ser una membrana, ¿correcto? Bien, usando un material filtrante, ¿ya? Te comento que la filtración por lo general suele ser un proceso discontinuo, ¿bien? Es un proceso discontinuo, la filtración es un proceso discontinuo. Ahorita te voy a explicar por qué decimos que es discontinuo, ¿ya? Mira, cuando decimos que un proceso es discontinuo es porque no va, digamos así, va a haber una para en el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que como los filtros utilizan materiales filtrantes, ya sea una tela o una membrana, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de pasar el tiempo, estas membranas, estas telas, se van a ir colmatando. ¿Qué significa la palabra colmatar? Ahorita lo voy a apuntar, ¿ya? Colmatar significa que se va a comenzar a saturar. ¿No ves que comienza a retener partículas sólidas? Entonces, tarde que temprano, esa tela se va a comenzar a saturar y va a ser necesario una limpieza. Bien, y mientras nosotros hacemos la limpieza, hemos parado la producción, ¿correcto? Hemos parado el proceso. Y al momento de que tú paras el proceso, haces una pausa. Y cuando tú haces una pausa, eso se llama proceso discontinuo. ¿Por qué? Porque lo contrario, ¿cómo se llama? Proceso continuo. ¿Qué significa proceso continuo? Que no haces pausas, que sigue funcionando, sigue funcionando, sigue funcionando sin haber tiempos muertos, sin hacer ninguna pausa. ¿Bien? Entonces decimos acá, es un proceso discontinuo. ¿Por qué? Ya sabes por qué, ¿no? Porque los filtros se saturan. ¿Y qué significa saturar? Colmatar. No te olvides, ¿ah? Significa colmatar, ¿ya? Colmatar. Bien.
Ahora, podemos decir lo siguiente, ¿no? Para que la filtración sea continua, se puede usar un equipo en paralelo. ¿Qué significa utilizar un equipo en paralelo? Mira, por ejemplo, digamos que tú tienes acá, ¿no? Digamos que tú tienes acá una mezcla de líquido o gas. Vamos a poner gas con partículas sólidas, ¿ok? Gas con partículas sólidas. Y tú colocas acá un filtro, ahí está. Bien. Y obviamente el filtro, ¿qué va a retener? El filtro va a comenzar a retener las partículas sólidas. Y por aquí va a salir el gas. Bien, pero como ya te había comentado, este filtro funciona de manera discontinua. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a tener que hacer una pausa, voy a tener que hacer una para poder retirar estas partículas sólidas. Bien, lo voy a tener que limpiar al filtro, ¿ya? Pero ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Mira, una parte de la corriente, una parte de esta corriente gaseosa, lo voy a separar y lo voy a meter a otro filtro. Ahí está. Vamos a colocar mejor para que no vaya a interrumpir con lo que está abajo. Y ya, ahí está. Bien, entonces coloco aquí otro filtro y de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este equipo que está acá se le llama equipo en paralelo. ¿Para qué sirve el equipo en paralelo? Para que una vez que yo le esté haciendo mantenimiento a este equipo, una vez que yo le esté haciendo la limpieza a ese filtro, el otro filtro me puede ayudar. El otro filtro puede ir haciendo su trabajo. Obviamente no significa de que esta corriente va a pasar por los dos filtros al mismo tiempo. No. Esto de acá se coloca de esta forma, mira. Esta corriente se coloca de esta forma. Se coloca así, en forma de líneas, ¿cómo se le dice? Líneas suspensivas, ¿no? Creo que se le dice así. Bien, líneas punteadas, perdón, líneas punteadas. Bien, estas líneas punteadas, ¿qué me están indicando? Me están indicando lo siguiente, atentos, apunta esto. Significa de que una vez que el filtro, este filtro que está acá, lo estoy limpiando, le estoy haciendo mantenimiento, va a entrar en funcionamiento el otro filtro. ¿Para qué? Para que de esa manera el proceso sea continuo, para que el proceso de filtración sea continuo, ¿ya? Entonces, no se olviden, para que una filtración sea continua, es necesario utilizar un equipo en paralelo, ¿ya? Cuidado. Y no se vayan a olvidar que cuando tú utilizas un equipo en paralelo, acá tienen que ser líneas punteadas. ¿Bien? ¿Qué significa las líneas punteadas? Que en el momento de que un equipo está en mantenimiento, el otro equipo va a entrar en funcionamiento. ¿Ya? Igual también vamos a dejar eso anotado. ¿Ok? Mientras un equipo esté en mantenimiento, el otro equipo entrará en funcionamiento. ¿Ya? Eso es lo que significa. Muy bien, ahí está. Listo, jóvenes. Ahí está, ¿ya? Bien, entonces como les decía, nosotros tenemos diferentes filtros. Bien, este filtro que está acá, chicos, se le conoce como filtro horizontal. Este filtro se le llama filtro horizontal. Bien, y este filtro que está acá se le llama filtro vertical. Bien, estas líneas punteadas que ves acá, estas líneas punteadas y estas líneas punteadas, esto de ahí, jóvenes, es un material filtrante que viene a ser una tela, ¿ya? Las líneas punteadas, repito, esta línea punteada, vienen a ser telas, ¿ya? Esto de acá es una tela, ¿ya? Ahora, algo muy importante. Los filtros horizontales son muy utilizados, por ejemplo, para separar. Imagínate que tú tienes un líquido y este líquido tiene partículas sólidas. Bien, vamos a colocar acá, este líquido tiene partículas sólidas. Entonces, los filtros horizontales son muy utilizados para separar a partir de un líquido que tiene partículas sólidas. Bien, de esa manera, la P, ¿te acuerdas qué significaba la P? ¿Te acuerdas que en el tema de disminución de tamaño y clasificación te había dicho que la P significa pasante? Ya, el pasante en este caso vendría a ser el líquido, ¿correcto?
¿Y la R? ¿Qué significaba la R? La R significaba retenido. ¿Qué va a ser retenido? Retenido va a ser las partículas sólidas, ¿ok? Las partículas sólidas van a ser retenidas. ¿Bien? Ok, en cambio, en el filtro vertical, jóvenes, los filtros verticales se utilizan mucho para una mezcla de gas con partículas sólidas. A ver, vamos a ordenar esto de acá, esto de aquí lo vamos a colocar acá, ¿ya? Bien, entonces, como te decía, los filtros verticales se utilizan para una mezcla gaseosa que tiene partículas sólidas, ¿ya? Para un gas que tiene partículas sólidas. Bien, ok, entonces decimos acá, el gas vendría a ser el pasante, ¿correcto? El gas vendría a ser el pasante, mientras que el retenido vendrían a ser justamente las partículas sólidas. Ahí está, ¿correcto? Muy bien, chicos. El siguiente filtro que tenemos acá se le conoce como filtro con relleno. Bien, entonces acá decimos este equipo se llama filtro con relleno. Con relleno. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama filtro con relleno? Ojo, ¿ah? Esto de acá, esto que ves aquí, justamente viene a ser el relleno. El relleno pueden ser dos tipos de relleno. Acá te lo voy a colocar. Vamos a colocarlo con azul mejor. Ya, el relleno pueden ser dos. En realidad pueden ser más, pueden ser más, pero los más utilizados son arena. Una vez que el relleno sea arena, este filtro se llamaría filtro de arena, así se le llama, ¿ya? Y el relleno también podría ser carbón activado, también. El relleno también podría ser carbón activado. ¿Ya? Ahí está. Bien. Te comento que este filtro de arena es muy utilizado, por ejemplo, en el tratamiento de agua potable. Muy, muy utilizado. Y sería bueno que lo apuntes. Los filtros de arena son muy utilizados en el tratamiento de agua potable. ¿Ya? Básicamente consiste en esto, ¿no? Tú tienes el agua, que vendría a ser líquido, y tienes acá las partículas sólidas. Bien, entonces, ¿qué hace este material de relleno? En este caso, la arena, ¿no? Estamos hablando de la arena. La arena lo que hace es captura las partículas sólidas y eso vendría a ser el retenido, partículas sólidas, ¿ya? Y bueno, obviamente el pasante vendría a ser el líquido, ¿no? Que vendría a ser el agua potable, ¿no? Esto de acá, en el ejemplo que estamos haciendo, vendría a ser el agua potable. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, chicos, muy importante, es de que la parte retenida, no sé si te has percatado, pero la parte retenida siempre tiene líneas punteadas, ¿ok? Ahí está, mira, la parte retenida siempre tiene líneas punteadas, ¿ok? ¿Eso qué significa? Significa que en algún momento esas partículas van a ser removidas, ¿ya? Eso significa líneas punteadas, ahí significa de que en algún momento esas partículas sólidas tienen que ser removidas, ¿ya? O sea, tienen que ser descolmatadas, ¿ya? Bien, y el último filtro, jóvenes, se le conoce como filtro, vamos a colocarle acá, filtro tecnológico, ¿ya? Filtro tecnológico. Algunos también le llaman membrana, filtro membrana, ¿ok? Filtro tecnológico, ¿bien? Te comento que el filtro tecnológico se utiliza principalmente en dos procesos. Uno de ellos se llama la ultrafiltración y también se utiliza para la ósmosis inversa, ¿ya? Repito. El filtro tecnológico se usa para dos operaciones, ultrafiltración y ósmosis inversa, ¿ya? Prácticamente los dos son lo mismo, casi lo mismo, ¿ya? Vamos a ver en temas posteriores que tienen diferencias, eso sí, ¿ya? Pero en ambos casos se utilizan una membrana, esto de acá, esta línea que ves acá justamente viene a ser la membrana, ¿ya? De esta manera se representa la membrana. Bien, ¿y para qué sirven estos filtros? Para separar partículas muy pequeñitas, ¿bien? ¿Como cuáles? Como virus, como iones, como sales, ¿correcto? Recuerden, se utilizan para capturar partículas muy pequeñas. Y otra cosa, que estén en bajas concentraciones. No vayas a utilizar este filtro tecnológico cuando haya un montón de partículas. No, ¿por qué? Porque lo malogras, lo saturas, ¿ok? Lo saturas muy rápido la membrana, ¿ya? Entonces tienen que ser una cantidad de partículas muy pequeñas y además que haya muy poquito, ¿ya? Muy baja concentración, si no la membrana se va a saturar, ¿bien? Por ejemplo, digamos que tú tienes acá
agua con sales, digamos, agua con sales. Bien, entonces el filtro tecnológico va a retener justamente a las sales. Nuevamente repito, mira, la R significa retenido y tiene que estar con líneas punteadas. No te olvides, con líneas punteadas, por favor, líneas punteadas. Mientras que la P significa el pasante y vendría a ser justamente el agua. Otra cosa muy importante, el agua que sale de estos equipos se le llama agua tecnológica. ¿Ya? El agua que sale de estos equipos se llama agua tecnológica. Bien, entonces repito, los filtros tecnológicos sirven para separar virus, iones, sales, bacterias, ¿ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Otra cosa también muy importante, esto de acá, la ósmosis inversa. En la ósmosis inversa se utiliza una propiedad, que lo vamos a ver más adelante, esa propiedad se llama difusividad, ¿ya? Difusividad. Ahí está, ¿ya? Esa palabrita difusividad lo vamos a ver en otro tema, en otro video, porque es un tema, es todo un tema eso de ahí, ¿ya? Muy bien. Ok, muchachos, entonces eso sería con respecto a los filtros, ¿bien? Sin embargo, hay otro filtro muy utilizado que se llama el filtro prensa, este que está acá, ¿ya? Vamos entonces a colocarlo. Filtro prensa. Bien. En el caso de filtro prensa, jóvenes, se utiliza mucho para suspensiones, ¿ya? Este filtro se utiliza mucho para separar suspensiones. Suspensiones, ¿ya? Suspensiones como cuáles, como por ejemplo agua con cal, ¿correcto? Agua con flux también, flux, profe, ¿qué cosa es flux? No te preocupes, ya flux lo vamos a ver en temas posteriores, ¿ya? Por ejemplo, agua con cal. Bien, entonces mira, pasa por el filtro prensa y por acá, ojo, por la parte de abajo va a salir el líquido, ¿correcto? Que en este caso vendría a ser el agua. Y nuevamente, el sólido retenido, líneas punteadas, que vendría a ser la cal. ¿Ok? Ahí está, se separa. Bien, entonces, ¿cuál es acá la palabra clave? El filtro prensa permite separar suspensiones, ¿ya? También permite separar coloides, ¿bien? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Permite separar suspensiones, ¿ya? Suspensiones. Ponemos acá ejemplo, agua con cal, ¿bien? También podemos colocar, como te había comentado, agua con coloides, ¿ok? Con partículas coloidales que se llaman los flux, así se llaman, ¿ya? Los flux. Bien, ahí está. Entonces, agrandamos esto. Bien, entonces la palabra clave acá es suspensiones. Permite separar suspensiones, ¿ya? Bien, señores, continuando, vamos a ver ahora los siguientes equipos que se llaman separadores de fase, ¿ya? Como tú puedes observar, hay distintas maneras de colocar un separador de fases, ¿bien? Vamos a colocar aquí separador de fases. Estos equipos son muy utilizados en las industrias porque son sencillos de utilizar, no son caros, ¿ok? Son económicos, ¿bien? ¿Y en qué consiste los separadores de fases? Su mismo nombre lo dice, separa fases. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar acá. Vamos a decir lo siguiente, mediante un tiempo de residencia. Profe, ¿qué significa tiempo de residencia? Quiere decir tiempo que le das a la mezcla para que se separe. O sea, esperas un ratito y la mezcla se va a comenzar a separar con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Mediante un tiempo de residencia y por diferencia de densidades, muy importante esa palabrita, y diferencia de densidades, la mezcla se separa, ¿ya? Muy bien, vamos a subrayar esto de acá. Ahí está. Bien, a ver, vamos a achicar esto de aquí. Ok. Por ejemplo, se puede separar lo siguiente. Por ejemplo, se puede separar una fase líquida de una fase sólida. Por ejemplo, fase líquida de una fase sólida. Obviamente, la fase sólida, como tiene mayor densidad, se va a ir hacia abajo, ¿bien? Y la fase líquida hacia arriba, ¿ya? ¿Qué más? Fases líquidas que sean inmiscibles, ¿ya? Fases líquidas no miscibles o inmiscibles, es lo mismo, ¿ah? Profe, ¿qué significa miscibles y no miscibles? No miscibles significa que no se juntan, como por ejemplo el agua y el aceite.
El agua y el aceite son líquidos inmiscibles. ¿Por qué? Porque no se mezclan, no se juntan. ¿Ya? ¿Qué más? También podemos decir una fase líquida de una fase gas. ¿Ok? Fase líquida de una fase gas. Bien, ahí está. Correcto. Entonces acá la palabrita clave, jóvenes, es mediante un tiempo de residencia, o sea, un tiempo que lo dejes reposar, bien, y por diferencia de densidades, ¿ya? Y por diferencia de densidades, ¿bien? No hay que olvidar eso de ahí. Entonces vamos a ver acá que tenemos diferentes formas de representar a separadores de fases, ¿bien? Como tú puedes observar, en este caso, tenemos aquí una mezcla de líquido con gas, va a ingresar a este separador de fases y como un líquido tiene mayor densidad que un gas, el líquido sale por abajo y el gas sale por arriba. Ah, por si acaso. Si no sabes esto de la densidad, te comento que los que tienen mayor densidad, vamos a colocar acá, los que tienen mayor densidad son los sólidos, ¿bien? El siguiente viene a ser los líquidos y después viene a ser los gases, ¿ya? Bien, es por eso que vemos que el que se va por abajo es el más denso, ¿ok? Ponemos acá, el que se va por abajo es el más denso y obviamente el que se va para arriba es el menos denso, ¿bien? Por ejemplo, en este otro tenemos, mira, acá este separador de fases está separando tres fases. ¿Qué, profe? ¿También puede separar tres fases? Sí, claro que sí. Acá tenemos una fase líquida, una fase, vamos a colocarlo primero la fase sólida, fase líquida y fase gas. Vemos que ingresa este separador y obviamente como la fase sólida es la más densa, es la que se va para abajo, la fase gaseosa es la menos densa, se va para arriba y como la fase líquida es, digamos así, la densa intermedia, ¿ok? O sea, tiene una densidad intermedia, se queda al medio, ¿correcto? Sale por el medio, ¿ya? Bien, acá tenemos otra forma de representar. Por ejemplo, tienes acá una fase líquida de una fase pastosa. Y claro, acá tú entrarás con la duda, ¿no? Profe, pero no me dijo que para separar fase líquida de fase pastosa era utilizar un sedimentador espesador. Ahí está. Bien, sí, sí, también podrías haber utilizado un sedimentador espesador. Efectivamente, también. Solamente que en un separador de fases, ahí no vas a utilizar un agitador. ¿Qué pasaría si el ejercicio te dice, oye, quiero formar una fase pastosa con agitación lenta? Ah, si te dicen con agitación lenta, ya te están diciendo que es un sedimentador espesador. Si solamente te dicen que quieres separar una fase pastosa, puedes utilizar un separador de fases. Claro que sí, ¿ya? Bien, ok, acá tenemos otra forma de representarlo. Ah, mira, en este caso tenemos dos líquidos inmiscibles. Como tú puedes observar, dice fase líquida, fase líquida. Bien, entonces acá quiere decir que son líquidos no miscibles, como el agua y el aceite, ¿no? Líquidos no miscibles. Bien, y te voy a colocar acá, ¿no? Ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Agua más aceite. Sabemos que el más denso sale por abajo, ahí está, el más denso sale por abajo, que en este caso vendría a ser el agua, ¿bien? El agua es más densa que el aceite, ¿ah? No vayas a pensar que es al revés, ¿ya? Y el menos denso, que viene a ser el aceite, sale por arriba. Ahí está, ¿ok? Bien, y acá también tenemos un equipo, un separador de fases. Este, por ejemplo, es el separador más utilizado para separar un gas de un líquido, ¿ok? Recuerden. Profe, ¿pero puedo utilizar este de acá también para separar un gas de un líquido? Sí puedes utilizarlo, pero el equipo o el separador más utilizado para poder separar una fase gaseosa de una fase líquida es este de acá. Este es el más utilizado, ¿ya? Entonces acá decimos, ¿no? Viene una fase líquida con una fase gas, ¿bien? E ingresa al separador de fases y por diferencia de densidades sabemos que el líquido cae para abajo, ¿bien? Bueno, cae, ¿ya? Porque es el más denso, mientras que el gas o vapor sale por arriba porque es el menos denso, ¿ya? Bien, y para ya terminar, jóvenes, porque el video ha sido bastante largo, ya casi son varios equipos, tenemos los equipos que permiten separar partículas sólidas de un gas. Bien, claro, tú dirás, profe, pero ya me dijo que los filtros verticales permiten separar partículas sólidas de un gas. Sí, pero tenemos acá también tres equipos, tres equipos muy utilizados para separar partículas sólidas de un gas. Bien, el primero se llama ciclón. El segundo se llama filtro de mangas. Muy bien. Y el tercero se llama filtro electrostático.
Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bien, te comento que acá, por ejemplo, ingresa un gas con partículas sólidas, correcto, y acá lo que sucede es lo siguiente. Ingresa y mediante una fuerza tangencial, aquí lo que pasa es lo siguiente, mira, la mezcla gaseosa, o el gas, perdón, ingresa y comienza a girar. Comienza a haber un giro ahí, por eso te digo que hay una fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial hace que las partículas sólidas comiencen a chocar contra las paredes del ciclón y al momento de que chocan contra las paredes, eso hace que las partículas sólidas pierdan energía. Y como van a comenzar a perder energía, las partículas sólidas van a comenzar a caer. Comienzan a caer y por abajo salen las partículas sólidas, mientras que la parte gaseosa saldría por la parte de arriba. ¿Bien? Y lo bueno es que esta parte gaseosa yo lo puedo utilizar en otro equipo. O sea, esta parte gaseosa yo lo puedo llevar hacia otro equipo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta parte gaseosa que está acá se puede utilizar, se puede seguir utilizando. En cambio, a diferencia del filtro de mangas, en el caso del filtro de mangas jóvenes, si yo tengo acá un gas y tengo acá partículas sólidas, ¿correcto? Lo que sucede es lo siguiente. Acá vamos a utilizar como una especie de bolsas. Esto de acá se llaman bolsas o mangas, ¿ya? Es por eso que el equipo se llama filtro de mangas, ¿ok? Acá lo que sucede es lo siguiente. Estas mangas, estas bolsas, comienzan a retener a las partículas sólidas, ¿bien? Retienen a las partículas sólidas y de esa manera las partículas sólidas luego son removidas de estas bolsas. Pero acá ocurre lo siguiente. Estas bolsas, imagínate una bolsa, estas bolsas tienen poros y por esos poros comienzan a escaparse el gas. Oye, pero como la bolsa tiene poros, el gas comienza a salir de manera desordenada. Un poquito de gas sale por este poro, otro poquito de gas sale por este otro poro, ¿te das cuenta? Entonces, el gas comienza a salir de forma desordenada. Decimos acá, el gas comienza a salir en forma desordenada. Así comienza a salir el gas. Por acá, por acá, por acá, por acá. Y no hay manera de recuperar ese gas. ¿Ok? O sea, ese gas simplemente se libera a la atmósfera y ya no hay manera de recuperar ese gas. Entonces acá decimos, ¿no? El gas que sale por los poros de las mangas, este gas no se puede recuperar. No se puede recuperar. ¿Ok? En cambio acá, no te olvides que este gas sí se podía recuperar, sí puede ingresar, vamos a decir, puede ingresar a otro equipo. ¿Ok? Puede ingresar a otro equipo. Ahí está. Muy bien. Ok, muchachos, entonces ya vemos la diferencia entre uno y el otro. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que normalmente cuando hay mucha cantidad de partículas sólidas, ¿ya? Cuando hay mucho de esto, cuando hay mucho de partículas sólidas, el más utilizado es el filtro de mangas. El filtro de mangas es utilizado para una alta concentración. Para una alta concentración. Para una alta concentración de partículas sólidas, ¿ya? Para una alta concentración de sólido. Bien, cuando nosotros queremos retener partículas sólidas que están en mediana concentración, o sea, no mucha concentración, se utilizan los ciclones. Bien, entonces los ciclones es para media concentración. Ni muy poquito ni mucho, ¿ya? Media concentración. Ok. Pero en realidad los ciclones también pueden ser utilizados para altas concentraciones, ¿ah? También pueden ser utilizadas, ¿ya? Bien, jóvenes, y para ya terminar vamos a hablar del filtro electrostático, que al igual que el ciclón y el filtro de mangas, también se utiliza para retener partículas sólidas de una corriente gaseosa. Bien, acá lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver que dentro del filtro electrostático hay unos campos eléctricos. Aquí adentro, esto que ves acá, esto que te estoy marcando, son unos campos eléctricos, ¿ya? Acá decimos que hay campos eléctricos, campo eléctrico, ¿ya? Este campo eléctrico, ¿qué es lo que hace? Justamente este campo eléctrico lo que hace es atrapar a las partículas sólidas, que acá, por lo general, el filtro electrostático se utiliza para capturar cenizas. ¿Por qué? Porque las cenizas
son partículas sólidas que tienen carga. Entonces, el campo eléctrico, ¿qué hace? Retiene a estas partículas sólidas con carga y de esa manera la corriente gaseosa sale sin partículas sólidas. Bien, una cosa muy importante es que los filtros electrostáticos se van a utilizar para bajas concentraciones, ¿ok? Baja concentración de sólido. Ni se te ocurra utilizar un filtro electrostático, ni se te ocurra para grandes concentraciones, ¿ah? No. ¿Por qué? Porque lo malogras, lo saturas al campo eléctrico, ¿ya? Entonces acá muy importante es baja concentración de sólido, ¿ok? Ten mucho en cuenta eso, ¿bien? Ok. Y otra cosa, date cuenta que el sólido sale por aquí, ¿bien? El sólido que ha sido atrapado por el campo eléctrico sale por abajo, pero no sale solo, o sea, el sólido no es que una vez ha sido capturado por el campo eléctrico, no es que el sólido caiga así de la nada, no, el sólido va a comenzar a caer, va a comenzar a salir del campo eléctrico por acción del agua. Si te das cuenta, acá hay una corriente de agua que está ingresando, mira, hay una corriente de agua que está ingresando al filtro electrostático. ¿Esta agua qué es lo que hace? Justamente esta agua permite hacerle el mantenimiento al filtro electrostático, ¿ok? Limpia, o sea, sirve para la limpieza, ¿ok? Limpia y remueve las partículas sólidas. Las partículas sólidas. Bien, o sea, cada vez que el campo eléctrico captura partículas sólidas, ingresa el agua para que remueva esas partículas sólidas. Captura las partículas sólidas, el agua viene, remueve las partículas sólidas y el campo eléctrico puede seguir funcionando. Es por eso, jóvenes, que el filtro electrostático es un equipo que funciona de manera continua, ¿ya? Recuerda, el filtro electrostático funciona en forma continua, no te olvides. Si a ti te preguntan, ¿qué cosa hace de que el filtro electrostático funcione de manera continua? ¿Quién permite que el filtro electrostático funcione de manera continua? El agua. El agua que ingresa por abajo es el que permite que este filtro funcione de manera continua. ¿Ya? No olvidar eso de ahí. ¿Bien? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto a los equipos que se utilizan para la separación de mezclas heterogéneas. Como ustedes pueden observar, son varios equipos, así que no se vayan a olvidar las palabras clave que están resaltados de amarillo. Bien, esas palabritas son las que hay que tener en cuenta para poder identificar el equipo apropiado que necesitamos en un determinado ejercicio. Bien, ok, jóvenes, eso sería todo por ahora. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.